En el chat les estoy compartiendo las claves de la semana anterior para que ustedes puedan tener cómo corroborar con sus respuestas. Buenos días, Ángel. Buenos días, Medali. Luigi. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy saludando a los que están escribiendo en el chat. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien. Listo. Comencemos entonces. Comencemos. Con la clase anterior, terminamos todo lo que teníamos que ver con la historia de la filosofía. Como ustedes recordarán, hemos abordado, recorrido las cuatro grandes épocas de la historia de la filosofía, con sus respectivos periodos cada uno, ¿no? Hemos visto pues cómo la filosofía ha ido cambiando de objetivo general de estudio desde la época antigua de los griegos hasta la época contemporánea. El día de hoy, ¿no? Vamos a ver un pequeño entremés, ¿no? Un tránsito, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía latinoamericana e historia de la filosofía en el Perú, ¿no? Digo tránsito, ¿no? Metafóricamente tan solo, porque a partir de la próxima semana iniciaremos las disciplinas filosóficas. Es decir, abordaremos ahora la filosofía no a partir de los filósofos, sino a partir de los temas de reflexión, ¿no? En la semana 1 vimos nosotros las disciplinas filosóficas, ¿no? Axiología, nosología, ética, etcétera. Ya, sobre eso trataremos a partir de la próxima semana. El día de hoy, repito, vamos a ver lo que acaeció en la filosofía latinoamericana o, eh, y la historia de la filosofía en el Perú. Bien, entonces comencemos. Como nuestra clase está pues dividida, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Hoy nos toca tan solo ver una hora, ¿no? Básicamente nos detendremos en la filosofía latinoamericana y en sus problemas. La próxima clase, que será el miércoles, continuaríamos con la historia de la filosofía en el Perú. Claro que, si es que nos sacas el tiempo, porque la historia de la filosofía en el Perú es un tanto larga, ¿no? De repente, hoy mismo avancemos un poco con esa historia. Comencemos entonces. ¿Qué es la filosofía latinoamericana? Es un proyecto intelectual desarrollado en el siglo XX, a mediados del siglo XX para ser más exactos. Tiene por objetivo el estudio de la filosofía en Latinoamérica. Por lo tanto, aquí hay que tener bien en claro esa diferencia, ¿no? Una cosa es filosofía latinoamericana, ¿no? Esta surge en el siglo XX, ¿no? Y otra cosa es la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Los estudiosos han hecho o han preferido hacer esta distinción, ¿no? Que en el lenguaje natural podría parecer lo mismo, pero no lo es. La filosofía en Latinoamérica no es el conjunto de filosofías que se han desarrollado en los últimos siglos, ¿no? Con temas tan dispares y personajes tan diferentes, ¿no? Entonces, la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Repito, es el conjunto de filosofías desarrolladas en Latinoamérica.
Así que hago esta mención porque en tu examen podrían preguntarte o por la filosofía latinoamericana o por la filosofía en Latinoamérica. ¿Ok? Así como la biología estudia los seres vivos y así como la epistemología estudia a la ciencia, así la filosofía latinoamericana estudia a la filosofía en Latinoamérica. Hay que saber cuál es la teoría y cuál es el objetivo de esa teoría. ¿Ok? Entonces hago esa mención para que se tenga muy en claro esa diferencia, ¿no? Una cosa es pues la teoría o conjunto de teorías y otra cosa es su objetivo de estudio, ¿no? Así la filosofía latinoamericana tiene por objeto de estudio a la filosofía en Latinoamérica. ¿Ok? Así que espero que ya no haya quedado dudas respecto de estas distinciones. La filosofía latinoamericana aborda dos principales problemas sobre la filosofía en Latinoamérica. El primero de estos problemas es sobre la existencia de una filosofía prehispánica. Y el segundo es el problema de la autenticidad de la filosofía desarrollada en Latinoamérica. La filosofía latinoamericana, pues entonces es una filosofía de una filosofía, ¿no? Como ustedes podrán percatarse, ¿no? Bien, continuamos entonces. Veamos los dos problemas de la filosofía latinoamericana. El primero, el problema de la existencia de una filosofía prehispánica. Ya ustedes saben que cuando se menciona el concepto de prehispánico, estamos hablando de aquella situación, ¿no? En nuestras tierras, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, ¿no? ¿Hubo un pensamiento filosófico antes de la llegada de los españoles a tierras americanas? ¿Hubo una filosofía en las concepciones del mundo de los pueblos prehispánicos, en su moral y costumbres, implícitos en sus relatos, mitos y leyendas? ¿Por qué decimos implícitos? ¿No? ¿Por qué decimos en su moral y costumbres? Porque debe entenderse que si se dice que sí hubo filosofía prehispánica, no se debe entender pues una filosofía como la que hemos estado abordando, ¿no? Que hable del ser, así de esa manera tan estricta, ¿no? Que hable pues de los juicios sintéticos a priori o conceptos parecidos. No, ¿no? Esta filosofía prehispánica tendría que haberse, si es que la hay, vamos a ver que algunos autores dicen que sí, tendría que haberse manifestado pues en las costumbres, ¿no? En los ritos, en las creencias, en sus mitos, en sus leyendas, en sus relatos, ¿no? Entonces, es una filosofía no académica, pero eso no le quita el hecho de que haya sido pues una filosofía, en el caso de que se acepte que haya habido. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿O es que el pensamiento filosófico recién tuvo su aparición en estas tierras con la llegada de los españoles y sobre todo con la llegada de las primeras órdenes religiosas? ¿No? Si es que no hubo filosofía prehispánica, entonces esta, ¿no? No habría existido y solo apareció tras la llegada de los españoles, ¿no? A tierras americanas, es decir, una filosofía hispánica. Entonces, ¿hubo o no una filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Hubo o no una filosofía andina? ¿Hubo o no una filosofía inca? ¿Hubo o no una filosofía pre-inca? ¿Hubo o no una filosofía azteca, una filosofía maya, etcétera? ¿No? Para hablar de las grandes culturas que
existieron en esta región. Bien, entonces vamos a ver qué nos dicen los autores. Frente al problema de la existencia de una filosofía prehispánica, la tesis afirmativa sostiene que sí existió una filosofía en los pueblos prehispánicos. La argumentación que da esta tesis es la siguiente, ¿no? Todo pueblo posee una cosmovisión. Todos los pueblos de la Tierra, grandes o pequeños, hegemónicos o no existentes, hoy o ya no existentes, tienen o han tenido una cosmovisión. Se entiende por cosmovisión una forma de comprender el mundo en que se vive. Todos tenemos una cosmovisión. Los pueblos prehispánicos, por lo tanto, también tuvieron una cosmovisión, pero fue una cosmovisión mítica. Nosotros hoy podemos decir que tenemos una cosmovisión científica, pero los pueblos prehispánicos tuvieron una cosmovisión mítica del mundo. Es decir, trataron de entender el mundo a partir de sus mitos, de sus leyendas, ¿no? Sin embargo, aún en los mitos existe elementos de racionalidad. Los mitos, pues, no son meros relatos absurdos. Los mitos son historias que no tienen un origen definido, ¿no? Ni un autor definido, y sin embargo, traza el derrotero por el que el pueblo va a pasar en relación a sus creencias y costumbres, ¿no? El mito puede hablar de monstruos, puede hablar de situaciones sorprendentes, ¿no? No obstante, tienen elementos de racionalidad, pues fue elaborado por la mente racional humana. No obstante, esta es una racionalidad distinta a la racionalidad exportada de Occidente. El ser humano occidental piensa de un modo distinto al ser humano que no es occidental. Nosotros poseemos un pensamiento de tipo occidental, ¿no? Pero los defensores de la tesis afirmativa sostienen que no existe un solo tipo de pensamiento y por ende un solo tipo de racionalidad, sino existen varias formas de entender el mundo, varias racionalidades. La cosmovisión mítica de los pueblos prehispánicos es una de estas racionalidades, distinta a la racionalidad occidental. Ahora bien, si se entiende que la filosofía es una comprensión racional de la realidad, habiendo entendido previamente que los pueblos prehispánicos tienen también un pensamiento racional, ¿no? Distinto, no propio, pero racional finalmente, entonces en los mitos, leyendas y relatos se manifiesta la cosmovisión de estos pueblos, ya que los mitos, leyendas y relatos, como acabamos de indicar, es el producto de esa racionalidad distinta a la de Occidente, ¿no? En los mitos, leyendas y relatos se manifiesta entonces esta filosofía, esa filosofía prehispánica. Para extraer ese pensamiento se tiene que analizar los mitos. Sigamos con la tesis afirmativa. ¿Qué más nos dice? Esta tesis, ¿no? Según la cual sí existió una filosofía en los pueblos prehispánicos, esta tesis emplea pues un concepto amplio de filosofía. Para esa tesis, filosofía es decir, cosmovisión. Y en tanto todo pueblo ha tenido una cosmovisión, por ende, todo pueblo ha tenido una filosofía. Entendiendo que la cosmovisión es una forma de ver el mundo, la filosofía vendría a ser también así una forma de ver el mundo. Por lo tanto, culturas prehispánicas de alto nivel cultural, por ejemplo, como la inca o la azteca, habrían desarrollado a su vez un nivel de abstracción que les permitió comprender el mundo en virtud de una racionalidad particular traducida en su forma de vida.
Perdón, listo. Entonces, como ustedes podrán percatarse, ¿no? La tesis afirmativa emplea esto que suele denominarse un concepto amplio. Todo pensamiento es filosofía, en cierto modo. De allí que toda persona puede filosofar, ¿no? Todo intento de entender el mundo es filosofía, aun si fuese una forma mítica de entender el mundo, pues los mitos, como ya hemos explicado, no son meros relatos absurdos, no son meros relatos incoherentes, no son meros relatos fantásticos, tienen elementos de racionalidad que intentan dar una explicación desde su punto de vista de la realidad que acaece, ¿no? Bien, bien. Veamos a los representantes de esta tesis afirmativa. Tenemos a Gómez Suárez de Figueroa, conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. No he hallado en internet una imagen fidedigna de Guamán Poma de Ayala. Parece que no la hay. Las imágenes que encuentro en internet finalmente terminaron siendo la de otros autores o ¿no? Algún personaje pues desconocido, ¿no? Que simplemente colocaron pues una especie de pintura allí, ¿no? No hay pues una imagen fidedigna de Felipe Guamán Poma. Por eso es que no me atreví a colocar ninguna. No obstante, sí coloqué su publicación, ¿no? Su escrito, conocido como, ¿no? Primera Corónida, ¿no? En donde pues relata, ¿no? Lo que acaecía en el perdón, en el Perú, ¿no? En el ya Perú formado tras la llegada de los españoles. Estos autores, entre otros por cierto, pero esos autores están de acuerdo en que hubo un pensamiento filosófico, ¿no? Traducido en el caso de los incas en los amautas, ¿no? En estos intelectuales o maestros de la alta jerarquía incaica. Por parte de México, Miguel León Portilla defiende la tesis de una filosofía azteca, ¿no? Hizo un estudio pormenorizado de los mitos azteca y extrajo allí pensamientos filosóficos. Y Joseph Sternman, todavía vivo, defiende la tesis de una filosofía andina, ¿no? Que en los pueblos andinos, incluso hoy, todavía se manifiesta una filosofía que se arrastra desde cientos, ¿no? de años atrás. Estos dos últimos son pues los representantes, digámoslo así, de los defensores de la tesis afirmativa, ¿no? En el siglo XX y XXI. Prosigamos con el problema de la existencia de una filosofía prehispánica y ahora abordemos la tesis negativa, ¿no? La tesis negativa sostiene que no existió una filosofía en los pueblos prehispánicos. Veamos cuál es su argumentación. Es cierto que todo pueblo posee una cosmovisión, pero no por ello se debe deducir que ya posee una filosofía. Como ustedes podrán percatarse, aquí se manifiesta, ¿no? Una distinción clara entre cosmovisión y filosofía. La cosmovisión es una forma de ver el mundo y efectivamente todas las personas, en virtud que viven en una cultura, en un pueblo, tienen filosofía, tienen cosmovisión, perdón, ¿no? Pero no de allí se debe deducir que ya tienen una filosofía. Las cosmovisiones están constituidas por las creencias y los valores de un pueblo. Las cosmovisiones no cuestionan estas creencias y valores, sino que se nutren de ellas. Efectivamente, ¿no? Cuando pensamos en una cosmovisión, una forma de entender el mundo, también inscribimos en ella sus tradiciones, su moral, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, sus conocimientos.
Todo esto forma la cosmovisión, hace la cosmovisión. Pero como ya hemos reparado nosotros, ya que sabemos lo que es un pensamiento filosófico, sabemos que la filosofía es crítica, problemática, cuestionadora. Y las cosmovisiones no cuestionan aquello que la constituyen. Las cosmovisiones no cuestionan sus creencias, sus valores, sus mitos. Las cosmovisiones las asumen como propias. Además, es cierto que las explicaciones míticas tienen elementos de racionalidad, eso nadie lo duda, pero estos elementos están allí para configurar las creencias, no para cuestionarlas ni analizarlas, ¿no? Esa racionalidad propia del pensamiento prehispánico no es una racionalidad crítica con sus propias cosmovisiones. Las asumen, no las critican. Las toman en cuenta, pero no las problematizan. Además, no se niega que los pueblos prehispánicos hayan tenido una sabiduría producto de la tradición. Efectivamente, los pueblos prehispánicos han tenido una sabiduría importantísima, vasta, ¿no? Profunda, pero sí se niega que hayan tenido filosofía. La filosofía, por lo tanto, es distinto a una sabiduría popular. La filosofía, por lo tanto, es distinto a una cosmovisión. Como ustedes podrán percatarse entonces, esta tesis, la tesis negativa, emplea un concepto estrecho de filosofía, un concepto muy específico de filosofía. Aquí, la filosofía es entendida como un saber crítico y problemático incluso consigo misma, como ustedes ya bien saben. La filosofía también se critica a sí misma. Por el contrario, las cosmovisiones no son críticas con ellas mismas, ni problemáticas. Así que, ¿no? Además, perdón, la cosmovisión es estudiada y analizada por la filosofía. La filosofía estudia todo ámbito de saber, todo ámbito de realidad. Bueno, también estudia, pues, o reflexiona sobre las cosmovisiones. En ese sentido, teoría y objeto de estudio no pueden ser lo mismo, así como no son lo mismo ni filosofía ni cosmovisión, ¿no? La filosofía estudia, reflexiona sobre la cosmovisión. Las culturas prehispánicas, aun aquellas de un alto nivel cultural, como la inca o la azteca ya mencionadas, tuvieron un pensamiento mítico importante, arraigado en su historia, profundo, pero no era un pensamiento sistemático. Un pensamiento sistemático significa un pensamiento que no que no tenga contradicciones internas, ¿no? Que tenga un basamento en la lógica. Y el pensamiento mítico, no occidental, no muestra esas características. Eso no la desvalida, ojo, la hace propia, ¿no? Pero no puede ser a partir de ello entendido como una filosofía, ¿no? No tiene un pensamiento mítico sistemático, aunque es organizado según los parámetros de su propia racionalidad. Una racionalidad no distinta a la nuestra, que ha organizado esas leyendas o mitos de manera diferente a como podría haberse organizado desde un punto de vista occidental. Bien, bien. Eh, hemos abordado, pues, ¿no? Ambas tesis en torno a la filosofía, a la existencia de la filosofía prehispánica. Aquí vamos a ver algunos de los representantes de la tesis negativa, Augusto Salazar Bondi,
María Luisa Rivera de Tuesta, David Sobrevilla. Ojo, el hecho de que un pueblo no posea filosofía no lo desmerece, no lo infravalora. Bien. Habíamos dicho que dos son los problemas más importantes que aborda la filosofía latinoamericana. Uno es el problema de la existencia de una filosofía prehispánica y el otro, que vamos a ver a continuación, es el problema de la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. Aquí ya no vamos a hablar de los pueblos prehispánicos. Aquí vamos a hablar ya de la Latinoamérica constituida, ¿no? De esa filosofía que se ha desarrollado hasta nuestros días. La pregunta es muy simple, ¿no? ¿Nuestro pensamiento filosófico es auténtico u original? Cuando decimos nuestro pensamiento filosófico, no estamos hablando del pensamiento inca ni azteca, nada de eso. Nuestro pensamiento filosófico, aquel que se ha desarrollado aquí, en nuestras tierras, hasta nuestros días, ojo, ese pensamiento, ¿es auténtico u original? ¿O solo es imitación de las filosofías europeas y norteamericanas que han tenido mucha influencia en el mundo? ¿Nuestra filosofía es, en este sentido, una filosofía alienada? Esas son preguntas propias del problema de la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica. Vamos a ver las posiciones que se enfrentan. La tesis negativa sostiene que nuestra filosofía latinoamericana no es auténtica. El representante de esta postura, ¿no?, es Augusto Salazar Bondy, quien lo plasma en su obra ¿Existe una filosofía en nuestra América?, publicada en 1968. Con esta obra, Salazar abre un debate, ¿no?, de manera explícita que se venía ya reflexionando desde años anteriores, ¿no? Y desde un punto de vista profundo, ¿no? Argumenta que nuestra filosofía no es auténtica ni original. Nuestra filosofía, sostiene Salazar, es imitativa y alienada. Salazar Bondy hizo un estudio exhaustivo de nuestra filosofía latinoamericana, ¿no? De este siglo y de los siglos anteriores, y se percató pues que prácticamente los autores en otro discurso, ¿no? Bajo formas distintas, prácticamente reflexionaban lo mismo o en base a filosofías extranjeras, básicamente europeas y norteamericanas, ¿no? Habían pensadores que hablaban del ser, ¿no? Que hablaban pues del comunismo, ¿no? Que hablaban pues del deber y ese tipo de cosas. Todo, o sea, planteamientos filosóficos que estaban enraizados en pensamientos de otras latitudes. En ese sentido, Salazar no veía pues una autenticidad en nuestra filosofía, ¿no?, sino una especie de remedo, imitación, alienación. La vida social de los pueblos latinoamericanos, dice Salazar, en tanto pueblos alienados, produce un pensamiento alienado, ajeno a los problemas de nuestras sociedades. Claro, ¿no? Salazar se pregunta, ¿por qué nuestra filosofía es imitativa? ¿No? Bueno, eso se debe, dice Salazar, porque nuestra cultura en sí misma ya es imitativa, ¿no? Nuestra cultura ha adoptado parámetros de otras latitudes, ¿no? Nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia, ¿no? Es el producto de un de, de copiar elementos foráneos, ¿no? Desde nuestro idioma hasta nuestra vestimenta,
¿no? Hasta nuestra música, ¿no? Han pasado por influencia foránea, ¿no? Mucho de nuestro actual folclore, del cual nos sentimos muy orgullosos, tiene elementos foráneos, ¿no? Se constituye como una especie de Frankenstein, ¿no? En la que se toma diversos elementos, ¿no? Y se construye algo, pero que en el fondo no es más que alienación desde el punto de vista de Salazar Bondi. Lo mismo ha sucedido, ¿no? Con el pensamiento filosófico. La historia de nuestra filosofía, desde la llegada de los españoles, es la historia de una alienación. Recuerden que el concepto alien significa extraño. Nuestra filosofía es pues extraña a nuestros problemas. Por eso es alienada. No es una filosofía que surja a partir de nuestros problemas. Hay una necesidad urgente de que surja una filosofía propia de Salazar. ¿Cómo hacerlo? Liberándonos económicamente y culturalmente. Por supuesto que la liberación económica acarreará una liberación cultural. Sí, porque tras la llegada de los españoles pasamos a depender de España. Tras independizarnos de España, pasamos a depender económicamente de Inglaterra. Y ya en el siglo XX, que fue el siglo de Salazar, pasamos a depender de la economía estadounidense. ¿En qué momento hemos tenido una liberación económica? No, no la hemos tenido de Salazar. Hay una dependencia y mientras no nos independicemos económicamente, no podremos independizarnos culturalmente. Y como la filosofía forma parte de la cultura, entonces tampoco podremos liberarnos de esa filosofía y continuaríamos siendo alienados en relación al pensamiento. Esto es la base de lo que se llamará luego filosofía de la liberación. Salazar Bondi, pues, fue un filósofo peruano que tuvo mucha influencia en nuestro país, ¿no? Murió a la edad, si mal no me equivoco, de 50 y tantos años o 60 y tantos, creo que 50 y tantos, no recuerdo. Ustedes pueden sacar la cuenta. Es decir, murió a una edad relativamente joven porque todavía estaba en pleno auge de su producción intelectual, ¿no? No obstante, tuvo muchos discípulos peruanos y estos mantuvieron su impronta, ¿no? Y su posición. Bien, bien. Pero esto es la tesis negativa. ¿Qué nos dice la tesis afirmativa? Nos dice que nuestra filosofía sí es auténtica. El representante de esta tesis es Leopoldo Sea Aguilar, filósofo mexicano. En su obra, que es una respuesta a la tesis de Salazar, titulada La filosofía americana como filosofía sin más, publicada en 1969, la obra de Salazar, que dice que no hay filosofía auténtica, fue publicada en el 68. Así que ustedes deben entender que al año siguiente nomás, Leopoldo Sea, en un pequeño texto titulado justamente así, La filosofía americana como filosofía sin más, le responde a Salazar, ¿no? Criticando la tesis de Salazar y formulando esta nueva tesis, que sí, nuestra filosofía es auténtica. Es más, el título mismo ya dice mucho, ¿no? Nuestra filosofía es auténtica, es filosofía sin más, dice, ¿no? Sin más, o sea, es filosofía, punto, ¿no? No hay que agregarle más. A ver, Leopoldo Sea sostiene que nuestra filosofía sí es auténtica y original. Es el producto de nuestros problemas sociales como pueblos conquistados, ¿no? Nuestra filosofía, a diferencia de Salazar, que sostenía que no era original,
Leopoldo se dice que sí, surge justamente de la observancia de nuestros problemas. Nuestra filosofía solo ha tomado como modelo a la filosofía occidental para desarrollar una propia atendiendo a nuestra realidad. Efectivamente, ¿no? Nada surge de la nada, ninguna creación, ¿no? Sale pues sin la influencia de otras, ¿no? De otros pensamientos, ¿no? De otras creaciones, ¿no? Y nuestra filosofía pues es un ejemplo de ello, ¿no? Nuestros filósofos, los filósofos latinoamericanos, han tomado como paradigma, ejemplo, modelo, guía, aquellas filosofías desarrolladas en otras latitudes, han tomado esos esquemas y muchas veces esos conceptos para aplicarlos a nuestros problemas. Entonces, ¿en qué consiste esta originalidad que defiende Leopoldo Sea? ¿No? Dice, la originalidad de la filosofía no consiste en decir algo inédito, es decir, no consiste en decir algo que nadie haya dicho antes, ¿no? Sino consiste en esa capacidad de poder adaptarnos, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Frente a pensamientos foráneos, ¿no? La filosofía de Hegel, por ejemplo, se desarrolló en el contexto europeo. No obstante, esos conceptos hegelianos han servido para poder entender también desde la dialéctica hegeliana los problemas que acaecen en nuestra sociedad. Y lo mismo con el marxismo, y lo mismo con otras filosofías. No se trata de crear términos nuevos, no se trata de iniciar conceptos nuevos, se trata de aplicar lo que ya hay a nuestra situación. Y eso ya es un producto de originalidad. Por ende, nuestra filosofía es auténtica por asimilación. Hemos asimilado, hemos absorbido el pensamiento foráneo, ¿no? Y claro, toda asimilación implica un cambio de perspectiva, implica una especie de creación, y todo cambio es siempre hacia algo nuevo. Eso es lo novedoso de nuestra filosofía, sostiene Leopoldo Sea. El haber sabido, el saber, perdón, elaborar un pensamiento filosófico basados en un pensamiento foráneo que tuvo origen en otras circunstancias. Así un esfuerzo teórico, tomar un pensamiento, ¿no? Cuyo origen es distinto al de nuestra realidad y aplicarlo luego a la nuestra, ¿no? Y la pregunta que se podrían hacer unos es, ¿y por qué hacer ese esfuerzo de, de usar, ¿no? Categorías distintas a las nuestras para entender nuestra problemática, ¿no? ¿Por qué no crear una filosofía nueva acorde a nuestra cultura? Leopoldo Sea me imagino que podría replicar a eso que eh, ¿para qué crearnos más conceptos si con los que hay es suficiente para atender nuestra problemática? Y con esto, Leopoldo Sea pues estaría usando la llamada navaja de Occam, que ustedes recuerdan, la navaja de Occam, ¿no? Que dice que no hay que multiplicar los entes innecesariamente, que no hay que complicarnos la vida para solucionar problemas. Si lo que ya existe nos sirve para entender nuestra realidad, pues usémoslo, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Para qué inventar conceptos nuevos, ¿no? Entonces me imagino que por ahí podría ir también una respuesta al azar, ¿no? ¿Y por qué digo me imagino? Porque obviamente estoy tomando en cuenta su posición, ¿no? Para responder preguntas que podríanle formular, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya quedado claro.
Ni una sola pregunta en el chat. Todo claro, profesor. O alguna pregunta, algo, ¿no? Estamos hablando pues de nuestra problemática, ¿no? Profe, una pregunta, profe, si, Dime. ¿cómo se llama? Salazar Bondi consideraría que los mitos o la forma de expresión cultural no es filosofía en tal caso, profe. Así es. Salazar está en esa perspectiva, que los mitos, leyendas muy interesantes, muy profundas, todo lo que quieras, ¿no? Que manifiesta, pues, en cierto modo, una idiosincrasia, ¿no? La del pueblo mitante, ¿no? Pero que en absoluto puede decirse que es filosofía, ¿no? Porque recuerden que para Salazar, la filosofía tiene básicamente los conceptos perdón, las características de ser críticas y problemáticas, ¿no? Crítica, ¿no? De evaluar otras concepciones y problemática de evaluar sus propias concepciones. Entonces, y nada de eso tienen los mitos, pues, ¿no? Los mitos simplemente manifiestan tradiciones, morales, creencias, conocimientos, ¿no? Pero no manifiesta crítica no es crítica ni problemática, ¿no? Y en ese sentido, pues, no pueden ser filosofía, ¿no? No puede ser filosofía, porque a lo largo de la historia, y ustedes ya han visto la historia de la filosofía, esta ha sido muy crítica, incluso consigo misma. Entonces, eso no se ve en el pensamiento mítico religioso, ¿no? Tradicional de los pueblos prehispánicos. Eh, y justamente por eso es que cuando Salazar dice que nuestra filosofía no es auténtica, toma en cuenta la filosofía que se inicia tras la llegada de los españoles. Claro, porque si hubiera habido una filosofía prehispánica, o sea, Salazar está siendo muy coherente, pues, si hubiera habido una filosofía prehispánica, esa filosofía prehispánica habría sido una filosofía auténtica, original, propia, ¿no? Sin influencia alguna, ¿no? Pero no la hubo, puede Salazar, o sea, porque no hubo filosofía prehispánica, por lo tanto, tampoco puede haber filosofía auténtica ya en la nuestra, ¿no? Tras la llegada de los españoles, ¿no? O sea, en ese sentido, Salazar está siendo bastante coherente, ¿no? Diego Gabriel Huachos León me pregunta, ¿los primeros filósofos tuvieron una cosmovisión? Toda cultura, recuerden, toda cultura de cualquier parte del mundo ha tenido y tiene una cosmovisión. Una cosmovisión es una forma de entender la realidad en la que nos movemos. Entonces, los primeros filósofos, ¿no? Como Tales de Mileto, creo que te refieres a ellos, ¿no? Anaximandro, Demócrito, vivieron en una cultura, la cultura griega, ¿no? Y la cultura griega ya tenía una cosmovisión. Por ende, estos primeros filósofos también tuvieron una cosmovisión. Por supuesto que su cosmovisión, ellos tuvieron una posición crítica a su cosmovisión, ¿no? Pero que la tuvieron. Nadie está exento de poseer una cosmovisión, ¿no? Nadie, ¿no? Ronaldinho Aymar me dice, los problemas de la autenticidad y existencia de la filosofía, ambas tienen tesis negativas y diferentes. Sí, claro, ¿no? Son preguntas, pues, ¿no? ¿Hubo filosofía auténtica? Sí, no. ¿No? Y se argumenta por qué, ¿no? ¿Hubo filosofía prehispánica? Sí, no. Y se argumenta por qué. Sí, efectivamente, Ronaldinho. En eso consiste, pues, esa crítica, pues, ¿no? Ese enfrentamiento entre diversas posiciones. Diego Gabriel me pregunta, ¿y por qué la filosofía critica las cosmovisiones de Latinoamérica? ¿Y por qué la filosofía critica a la cosmovisión de Latinoamérica? Bueno, en realidad la filosofía critica todas las cosmovisiones. Ojo, cuando hablamos de crítica, cuidado con la confusión, cuando hablamos de crítica, hablamos de reflexión, evaluación, ¿no?
no hablamos crítica como para hablar mal de alguien, ¿no? Usualmente usamos el concepto crítico, ¿no? Como un concepto peyorativo, ¿no? De que esa persona es criticona, ¿no? Esa persona habla mal de alguien, ¿no? Esa persona es muy crítica, ¿no? ¿No? Es decir, esa persona está siempre mirando lo que el otro tiene, las faltas que el otro tiene, ¿no? Los defectos que el otro tiene, ¿no? Y siempre está ahí punzando. Ya, solemos usar el concepto crítico, ¿no? De manera peyorativa, ¿no? Como si fuese algo malo, ¿no? ¿No? No hay que ser críticos con la persona, decimos algunos, no hay que ser criticón, si gusta, ¿no? No, ese concepto no estamos usando aquí. El concepto de crítico se usa como aquel que evalúa, como aquel que reflexiona, como aquel que no se deja llevar simplemente por lo que se le dice, por aquel que siempre está, siempre está atento ante cualquier irregularidad, ¿no? Ante cualquier incoherencia, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la filosofía siempre está atenta ante cualquier incoherencia, siempre está atenta ante lo que se le dice, ¿no? Y en ese sentido, la filosofía es crítica con otras, con todas las cosmovisiones, porque siempre está atenta, ¿no? A la comparación, evaluación, observación, análisis de las cosmovisiones, ¿no? Entonces, el concepto de crítico en filosofía no tiene nada de peyorativo, por el contrario, es muy saludable. Así es. Davis me dice, profesor, ¿y cómo sería la idea esencial para la liberación económica y cultural? Difícil, ¿no? O sea, me estás preguntando algo así de cuál sería la panacea, el remedio para liberarnos económica y culturalmente. Difícil, ¿no? Difícil, no podría darte una respuesta clara, ¿no? Al respecto. Los filósofos lo que han dicho es intentar liberarnos, ¿no? Bueno, antes, ahora ya la cosa cambia un poco con la globalización. En la época de Salazar todavía no había ese fenómeno no tan arraigado de la globalización, si bien ya se estaba dando, ¿no? Hoy estamos ya embuidos en esta globalización y hablar pues de una liberación económica es bastante pues arriesgado, ¿no? Pero todavía en la época de Salazar no había eso, ¿no? Ronaldinho me dice, o sea, analiza la cosmovisión, analiza la filosofía, analiza la filosofía, analiza la cosmovisión y cualquier forma de pensamiento. Heider, me dices, en 1848, su madre con datos, está bien, se plantea la posibilidad de tener una filosofía latinoamericana auténtica. ¿Quién se plantea esta posibilidad? ¿Quién se plantea esta posibilidad en 1948? Bueno, en realidad, mira, antes de Salazar, hubieron muchos que se plantearon la posibilidad de liberarnos económicamente, ¿no? Tu pregunta me imagino que está yendo a una respuesta muy en concreto, ¿no? No obstante, con muy pocos datos que me estás dando, solamente me das el año, ¿no? Este, imposible darte un nombre en particular, ¿no? Eh, Como les dije hace un momento, antes de Salazar ya se había planteado, pues, la posición de la pregunta si nuestra filosofía es auténtica o no, ¿no? Entonces, en el ámbito religioso también hay la posibilidad de una liberación, ¿no? ¿No? En el ámbito cultural también, entonces no te puedo decir el nombre exacto, ¿no? Porque, repito, me estás dando tan solo un dato, ¿no? 1948. Y en 1948 hubieron muchos pensadores. Davids, ¿qué dice? Así es. Bueno, está bien, profesor. Ok, listo, Haider. Más bien, Haider, si tienes la respuesta ahí, me podrías ayudar, porque con solamente el dato que me das, recuerda pues que 1948 es toda una generación de pensadores, ¿no? Por ahí algunos forman, ¿cómo le dicen? Grupos de estudio, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Qué dices? La parte de la tesis positiva. Ah, ¿qué parte acá? ¿Dónde está? Esta. Ronaldinho pregunta si hoy puede generarse nuevos filósofos. Sí, hay.
Pero no todos se preocupan pues en los problemas estos de la autenticidad, tienen otras preocupaciones, ¿no? Estos son solamente dos problemas, ¿no? Dos problemas de los tantos que pueden haber. Bien, jóvenes, son 8:51, me tengo que retirar, me tengo que retirar. Hablamos entonces, cuídense, cuídense, tengo que entrar al otro salón. Chao, profesor. Pues. Chao, chao, cuídense, cuídense. Profesor,